¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando Que vuelvan las ideas por la 530, nuestra cita de cada jornada a esta hora. Hasta las 6 compartimos lindas historias y de las otras también, pero hacemos que sean lindas de alguna manera. O en el principio o en el final, en algún momento, todo va a estar bien. Todo va a estar más o menos bien. Eso esperamos. Trabajamos para eso. Sí. ¿Qué hace Luis Pablo, querido? Muy bien, eso esperamos, pero no vamos a firmar ningún documento donde eso se certifique, queremos aclarar. No por ahora, pero si es de esperanza, voluntad y tenacidad, lo haremos. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Luis, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, acaba de ocurrir algo que yo creo que es muy importante para redimensionar algunas cosas que a veces tomamos con cierta liviandad. ¿Con qué vendrá dirán ustedes? ¿Con qué? El Portugal de Cristiano Ronaldo y tantas estrellas no pudo con Congo, con la República Democrática de Congo. Dicho sea, lo del hat-trick para Ronaldo, no seas malo. Ni siquiera, ¿no? No seas malo. Ahí. Es parecido, pero no tan malo como vos. Dicho sea de paso, hoy nos metemos con África. Sí, hoy que lo que quedó pendiente de ayer por los cortes de luz. Sí, señor. Continente africano en la mirada de Néstor Restivo. Atención, y siguen siendo grandes protagonistas del Mundial. Así es. Dicho sea de paso. Por esto que venías diciendo ahora del Congo, por ejemplo. Claro. Con lo cual, no hay rivales fáciles, No los hay. A todos esos que dicen, un 3-0 frente a Argelia, qué sé yo. Hay una enorme cantidad de elementos para decir, no es poca cosa lo que logró ayer la Argentina, mucho más el 10. Sí, efectivamente, creo que esa acotación final que hiciste me parece que... Ahí empiezan. Que sí, ya lo veo venir. Messi jugó de manera superlativa, él terminó de crear los 3 goles. Sí, está bien, ¿quién va a discutir? El resto del equipo... No, si no te gusta Messi, decís. Momentos que acompañó el equipo muy bien. Sí, hubo momentos. No es fácil ganar en el debut del Mundial, no hay equipos fáciles, muy meritorio. Lo que acaba de terminar en el Mundial, el partido entre Portugal y Congo, empataron 1-1. Se va con preguntas, Cristiano Ronaldo seguramente. Lo dice con satisfacción. Lo digo con satisfacción. Qué bárbaro. Porque creo que hay que... Se ríe de Portugal. No me río. No, vos te reíste de Cristiano Ronaldo. Yo no me río de Portugal. Manera. No me río de Portugal, ni me reiré de Portugal. Lo que pasa es que lo estaba pensando de la misma manera que Messi debió estar pensando los 2 goles de Mbappé. Se debe haber quedado con eso porque son así, son muy competitivos y está muy bien que lo sean. Fíjate. Si no, escúchame. Cosa que fue hermosa, porque Mbappé hace 2 goles y dice, listo, ya está. Claro. Es el que va a tener más goles en los mundiales, que probablemente ocurra. Seguro va a ocurrir porque es mucho más joven. Le quedan un par de mundiales. Mbappé iba a ser titular de etapa de todos los diarios deportivos del día siguiente. Y vino a decir, no hay 2 sin 3, dijo. Claro. Solo para cerrar este ratito, ustedes, de lo más extraordinario que escuché leí, a ver, es lo del técnico de Argelia. No supe. Técnico de Argelia, Vladimir Petrovic, que tiene una historia con Scaloni. No sé si la saben. No la sé. Petrovic fue técnico de Scaloni cuando Scaloni vuelve a Lazio. Pero el Scaloni vuelve a Lazio ya después de un recorrido, jugó muy pocos partidos, hizo mucho banco. Pero a Petrovic siempre le llamó la atención la mirada de juego que tenía Scaloni. Entonces conversaron mucho. Y si bien Scaloni tiene enorme devoción por otros técnicos con los que compartió, incluso con quienes compartió banco, siendo ayudante, ¿no? El técnico anterior de Sampaoli. Sí. Scaloni dice, en realidad, muy buena parte de mi formación y de mi interés se la debo al quien estaba ayer en el otro banco, a Petrovic. Bueno, Petrovic dijo, entramos a este partido con un plan, con disciplina, con creencia, pero a veces el fútbol te pone contra un jugador que puede destruir incluso la mejor preparación con un solo toque del balón. Lo que Lionel Messi produjo esta noche no fue solo una gran actuación, fue una lección de fútbol impartida por una de las mentes y talentos más grandes que este deporte haya visto jamás. Le dices a tus jugadores que se mantengan compactos, enfocados, que no le den espacio, y entonces de alguna manera él encuentra, aún así, la forma de crear magia donde no debería haberla. Lo más frustrante es que realmente puedes hacer muchas cosas bien en defensa y aún así terminas sufriendo porque él ve pases, movimientos y oportunidades que nadie más en el campo puede ver.
A los 38 años, la mayoría de los jugadores están hablando de retiro, de gestionar minutos o de bajar el ritmo. Messi sigue decidiendo partidos de mundial, rompiendo récords y haciendo que defensores de élite parezcan indefensos. Miré a mi banco después del tercer gol y había casi incredulidad en el rostro de todos. No porque estuviéramos perdiendo, sino porque estábamos presenciando algo especial que quizá nunca vuelva a suceder. La gente hablará del hat-trick, de los récords, de las estadísticas, pero lo que más me impresionó fue la autoridad. Él encontró el partido como si el juego mismo se moviera a su ritmo. He entrenado contra grandes jugadores en mi carrera, pero esta noche se sintió diferente. Esta noche se sintió como si la historia del fútbol se detuviera por 90 minutos para recordarle al mundo exactamente quién es Lionel Messi. Qué bueno, qué Tremendo. buen texto. Muy bueno. El técnico de Argelia, el técnico Claro, que claro, el sufrió técnico ayer rival. a Messi, que le tiene gran cariño a Scaloni. Tremendo lo que dice el tipo, que está viendo otra cosa en la que vemos nosotros por televisión. Ve ritmos, ve movimientos, ve una serie de cosas que nosotros efectivamente no vemos, ¿no? Bueno, nada, toca ser hinchas y disfrutar. Toca ser hinchas y a Este nuestro chabón. juego nos llamaron, ¿no? Y a nuestro juego nos Así es. llamaron y disfrutar este loco que está, que es un animal, es un animal. Bueno, 14:05 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Estamos comenzando una jornada que se las trae. Yo pondría el foco en lo que pase en el Congreso Así Nacional. es. A las 6 de la tarde en el Senado de la Nación. ¿Qué hay? Hay comisión para terminar de definir si habrá sesión o no en el día de mañana. ¿Y cuáles serán los Lo temas? charlamos ayer, lo adelantó José Mayans, cuáles serán los temas. Por supuesto, el tema Adorni es el que sobrevuela absolutamente todo en una tarde que además prevé o llega, podríamos decir, llega con una anticipación de parte del PRO en relación, o una opinión política en relación al jefe de gabinete, a Adorni, que debería dejar su cargo, Sí. o no debería estar más en el cargo. Ya no saben cómo decirlo. Ya no saben cómo decirlo, pero bueno, lo mismo que decíamos ayer sigue valiendo para hoy, ¿no? Una cosa es lo que se dice, lo que se está diciendo en los medios de comunicación o en las redes sociales, y otra será cuando los caballos estén en la pista, Claro. y ahí se verán los pingos, bueno, qué es lo que decide cada uno de los bloques. El Partido Justicialista solo, por cómo está dada la disposición en el Senado, no puede llevar adelante la remoción de Adorni o el pedido de censura, la moción de censura en este caso, así que deberá contar con el apoyo de los otros bloques, que hasta ahora vienen diciendo que Adorni no debería estar más en ese lugar, Sí. con lo cual, bueno, veremos qué pasa, esto a partir de las 18 horas. A ver, ayer pude hablar con gente en el Congreso, esas personas que, como un técnico en un banco de un partido, saben leer y ven las cosas. Y me decían, quienes quieren que se baje la sesión son los aliados. Quienes no quieren que haya sesión, y le están diciendo al gobierno, che, baja la sesión porque si efectivamente se ven en la disyuntiva entre por sí o por no, diría Sergio Massa, no van a volver a sufrir lo que sufrieron con Cuéllar. Aparece la figura de Cuéllar muy presente en este momento en el Senado, en las bancas legislativas, y le dan a entender al gobierno que si tienen que levantar la mano, la van a levantar en contra de Adorni. Claro. Y ayer Mayans explicó algo que es interpretación. Lo que pasa es que está tan caliente la cosa que si esa puja interpretativa de si tendría que pasar por comisión o no la interpelación, la moción de censura, o es con una votación de mayoría absoluta, que es la mayoría del total de los legisladores, pero que se podría hacer el jueves. Este es el punto. Claro, claro. Bueno, él planteó que con mayoría absoluta Claro. alcanza. Pero ahí la discusión es si tiene que ir por comisión y después la comisión tiene que elevar, si es una ley o es una resolución. Está bien. Creo que no importa, ya está En altura. cualquier caso, es muy interesante la lectura que estás proponiendo. Me parece No que es mía, es la lectura que están haciendo pero aliados. está bien, es interesante porque es cierto, a los aliados le convendría mucho más, y deben estar haciendo lo posible a esta hora, para que Adorni renuncie solo. Que Adorni deje el cargo por decisión propia y no tener que llegar a ese evitarse punto. toda esa situación, Claro, obvio. Claro, exactamente. exactamente. Entonces, sí, mira, bajala, porque acorralados tenemos que bajarle el pulgar. Lo dijimos ayer, antes de ayer, no sé, quizá en este momento de la política argentina puede ser muy audaz, tampoco nos estamos jugando, ni siquiera estamos jugando una cremona, digamos, ¿no? Pero yo creo que Adorni no llega
a esa famosa sesión del 2 de julio, el informe, yo creo que no llega, pero no por el peso mismo de lo que Adorni hizo y de lo que significa, sino por dónde se encajonó la política en este momento. Mira, tuve el reflejo, dijiste eso, y tuve el reflejo de mirar la fecha, de repasar la fecha. Sí. 17 de junio, faltan 15 días para el 2, Sí. para el 2 de julio. Serían 15 días bravísimos para Adorni y para el gobierno nacional. Pero bueno, es el gobierno de Javier Milei. No, ahora vamos a hablar con Cualquier Carlos. cosa puede Está la pasar. teoría de Carlos, ¿no? La teoría de Carlos Sí, es la de la Adorni es la vaca. acumula presión y en un momento, bueno, lo desprenden y entonces parece que todo... Y eso nos lleva a otra reflexión que me gustaría que compartamos. Que se entienda bien. Me parece que Adorni tiene que asumir las responsabilidades y las consecuencias de lo que decidió hacer, ¿no? Ahora, lo de Adorni, respecto de las cosas que atraviesa este gobierno, es una mosca en la sopa. Por supuesto. Es nada. Por es supuesto. nada. Bueno, por ahí, para usted, una mosca en la sopa hace intomable la sopa. Yo la saco No. y sigo comiendo la sopa. Bueno, hace intomable la sopa, Está pero bien. de todas maneras, comparado con otras Me quedé cosas, sigue pensando. siendo nada. Una mosquita. Porque No será la nata en la leche, pero... sí, la causa Libra, dicho sea de paso, aparecen elementos muy llamativos de coincidencias entre la causa Adorni y la causa Libra, personas en común, bueno, etcétera. Pero la causa Libra es muchísimo más grave. Si hay que medirlo en términos de guita, también hay más guita. Y la causa Andis. La causa Andis es de lo peor que un gobierno puede hacer, que es estafar a las personas con discapacidad, manotearle la guita y llevársela para la casa. Pero así todo, de todas maneras, Y todo mucha eso que guita. vos nombraste, la causa Libra, la causa Andis, incluso todos los hechos por los cuales se denuncia por enriquecimiento ilícito Sí. a Manuel Adorni, al lado de las políticas, y Tenés es algo razón, que charlamos tenés siempre razón. y que vos también lo decís. No, pero Pablo. tenés razón. Al Eso lado es de lo las peor. políticas que el gobierno está implementando Sí. y lleva adelante, es nada incluso en términos económicos. En primer lugar, es nada al lado de lo que le está pasando a la gente con todo eso. Pero si vos lo querés medir en plata, también es Sí. un vuelto esto en relación a todo lo que... al saqueo generalizado Total. que se está llevando adelante en la Argentina, ¿no? Casi 30.000 empresas destruidas, más de 300.000 puestos de trabajo destruidos, y eso va en picada, datos de esta semana, de estas horas, te diría, y va en picada, o sea, no es que se acomodó en un lugar. No se sabe cuál es el piso de destrucción del aparato productivo y lo que significa para las familias argentinas. La idea de integrantes de este gobierno de que la gente se tiene que mudar de los conurbanos hacia los lugares donde están los motores de producción de riqueza, con el gobernador de Neuquén diciendo, che, miren, para acá no vengan porque acá no vamos a dar abasto. Ayer estaba escuchando cosas de cómo se vive en Anielo, que es la ciudad vaca muerta por excelencia, y las comparaciones son tremendas en términos de lo que se dice que va a pasar y lo que efectivamente pasa. Tenés razón, comparado lo de Adorni con las políticas y las consecuencias de las políticas de este gobierno, es nada. Y sin embargo, la política está encajonada Sí. por lo que comenzó con una foto de la esposa de Adorni identificada por un colega de Clarín en una foto tomada por Radio High de un viaje a Nueva York. Sí, que no quiere decir que no sea gravísimo y que no haya que hablar de eso, por supuesto que es gravísimo, hay que hablar de eso, pero bueno, también hay que hablar de lo otro, o principalmente hay que hablar Sí, de sí. lo otro, ¿no? Bueno, entre esas cosas que duelen, que lastiman, que valen más que toda la plata que se puede haber choreado de Adorni, porque aquí no es solo la omisión, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a Adorni es que quede disuelto en la cultura de ahorrar en negro de la Argentina. El tema es de dónde salió esa plata, y hay enormes elementos para pensar que esa plata salió de escenas de corrupción estructurales del propio gobierno. Decíamos, peor que todo eso, o vinculado, si ustedes quieren, tiene que ver con, por ejemplo, la política a jubilados y jubiladas. Hoy es miércoles, se están movilizando frente al Congreso para dar la vuelta o la marcha alrededor de la Plaza Congreso, y allí está nuestro compañero Fabián Wellman. Fabi, querido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, compañeros, audiencia de la 530. El mismo paisaje, los mismos habitantes
ya desde hace 2 años aquí, poco más, en la Plaza de los Congresos, viniendo a exigir, en el contexto de que te voy a agregar un datito de una cosa que presencié hoy en la Casa Rosada para que veas el nivel al que ha llegado este gobierno. En la planta baja hay un salón muy grande que es, o va a pasar, porque están desmantelando la biblioteca. De eso, vi algunas imágenes. Alguien tomó registro de que estaban desarmando las bibliotecas. Ah, ¿es tu registro? Ah, mirá. Sí, contanos un poco más. Esa biblioteca contiene todos los boletines oficiales, históricos, es a la que van a consultar y a trabajar los miembros de la Secretaría Legal y Técnica para cuando requieren alguna información, porque no están digitalizados. Sí. Desde aquí que la definición que supuestamente le dieron, allí trabajan 2 o 3 empleadas que hoy estaban, me dijeron, absolutamente desconsoladas. Buscalo si querés, lo pueden pasar. Ahí estoy buscándolo para pasarle a los compañeros. Sí. Bueno, lo que... Decías, las trabajadoras de la biblioteca estaban... absolutamente desconsoladas, porque lo que estaban haciendo era desmantelarla directamente con la promesa de una digitalización. Ahora, cuando efectivamente yo pasé por este lugar y tomé este pequeño registro desde un lugar por el cual podemos caminar, porque es el lugar que lleva al comedor, o sea, no me fui del corralito, digámoslo, ya que estoy al aire, sí, que nos impone la Casa Rosada. Veía como una persona subida a una escalera de unos 6 metros de altura estaba arrojando los libros al piso. Es un poco difícil creer que una digitalización se pueda llegar a hacer después de que un libro de semejante peso y semejante tamaño ha sido arrojado, por más que abajo hubiese una caja de cartón. Ahí estamos por compartir la imagen. Ahí se la pasé a Nico, a Vicente, ya la vamos a compartir. Claro, te iba a decir, mirá, los quieren contener. Ahí la estamos compartiendo, miren. Ahí hay un hombre subido a una escalera, tirando al piso libros que, como cuenta Fabián, tienen registros históricos de boletín oficial. ¿Qué más contaste, Fabi? Bueno, que justamente eran para consulta de también los miembros de la Secretaría Legal y Técnica, que por otro lado son instituciones aniejas del Estado, muy útiles, son los que se encargan de redactar todos los decretos que a diario vemos, y que están prácticamente vaciados esos organismos, porque muchísimos trabajadores de esas secciones o han sido, se han retirado o se han jubilado, y el gobierno, con este énfasis en desquiciar y destruir el Estado, no ha recuperado esa mano de obra. Ay, vos sabés, Fabi, ¿te acordás o se acuerdan? Le pregunto a Néstor y a Luispa. Yo no recuerdo bien, pero en algún momento se dieron estos debates en el marco de la digitalización de registros. Yo no recuerdo en qué oportunidad y frente a qué situación concreta. No sé si era la televisión pública, quizá me queda de allí. Pero alguien dijo, che, mirá que vos digitalizás todo y eventualmente destruís o dejás fuera del alcance lo que está en registro papel, y hay un momento en que alguien tiene un control, con un solo clic puede hacer desaparecer la página donde eso está subido, los propios archivos que efectivamente están. Es decir, si alguien quiere manipular la historia, lo puede hacer tranquilamente. Y aunque no quiera, la verdad que pasa a ser mucho más vulnerable o más frágil, porque depende de un almacenamiento que está expuesto a distintas vicisitudes, y bueno, se puede perder. Fabi. No solamente esto, sino que además esto debería ser resguardado en el Archivo General de la Nación, que para eso tiene un edificio enorme que está allí a una cuadra del hospital Garraham, un edificio construido a nuevo durante la presidencia de Alberto Fernández y que tuvo una acción muy, pero muy no des ideas, Fabián, no des ideas. Tal cual. Bueno, pero estamos aquí, traje a colación esto porque era una noticia de la jornada, me parecía importante remarcar por dónde va la lectura del gobierno y si vamos a tener un Fahrenheit 951 también en la Argentina. Independientemente de esto, están aquí
los jubilados, algunos de ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. ¿Tu nombre? Gustavo. Venís todos los miércoles. Todos los miércoles vengo por las reivindicaciones para que se termine esta crueldad. Porque no es ideológico, es de sentido común. Estos tipos son unas bestias. Que vos sos jubilado con la mínima, tenés unos mangos más. No, tengo un poquito más de la mínima, pero igual te sacan el remedio de la osteoporosis, te sacan la tirita para medir el azúcar en sangre. No sé, estoy buscando un pendrive en casa que me devuelva algún remedio, pero no lo encuentro. No lo encontrás. No. ¿Y cómo pensás de alguna manera que debería resolverse esto? Porque todo miércoles tras miércoles, uno ve que continúan viniendo muchos de ustedes, pero a veces también están raleados, ¿no? Sí, estamos raleados, pero estos los tipos tendrían que tener un poco de conciencia, un poco de humanidad, que no la tienen, porque tenemos el presidente que en el Yao en abril del año pasado felicitó a los que fugan, dijo que eran héroes, y me saca a mí la tira para medir el azúcar en sangre. Más malo no se consigue. Perdón, no quiero decir una palabra, cometer un exabrupto, pero es una bestia, no está en su sano juicio. ¿Cómo está el tema de tus remedios? ¿Cuánto te aumentaron en un tiempo? ¿Cuánto tenés que comprar? Y si tenés los descuentos. Mirá, tengo los descuentos, pero cada vez son menos. Yo gasto 150.000 pesos por mes de remedio. Tomo remedio tengo mi hernia de hiato, tengo la tirita para el azúcar en sangre, para la diabetes, mi señora para la osteoporosis. Y nada, ¿dónde está la guita que ya no se roban? ¿Dónde está? ¿Dónde está la guita de los remedios? ¿Dónde está la guita de los discapacitados? Yo tengo una sobrina con Corea de Huntington, que es una enfermedad más cruel que ELA, porque pierde hasta la razón. No le dan la pensión, le sacan los remedios, le aumentan el boleto a los pibes. Porque hay un pibe que gana 900, 1.000.000 de pesos, toma 2 colectivos, se come un sándwich y salió empatado. ¿Me entendés? Y decían que cuando el boleto valga lo que tiene que valer, íbamos a estar en la panacea, iba a viajar bárbaro. Mentira, bajaron la frecuencia, la gente viaja colgada, en los trenes no se puede viajar, menos mal que no queríamos ser Venezuela. ¿Tu nombre, no? Gustavo. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Bueno. Clarísimo, Fabi. No, me parece que, bueno, en este caso los remedios, una persona con discapacidad, estamos cubiertos. Fabi, ¿Cómo era la frase del indio esa que más o menos nunca podés esperar estar peor? Bueno, lamentablemente cada día uno entiende que la imaginación este gobierno la supera. Fabi, volvemos en cualquier momento. Gracias, abrazo grande. Abrazo. Bueno, 4:30 de la tarde. Se viene la charla con Carlos, dale. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, tenemos de todo para charlar hoy. Voy a dejar a Messi para dentro de un ratito, porque quiero pegar con lo que recién nos traía Fabián Wallman desde Congreso, y una charla que teníamos recién con Néstor y con Luis, Carlos, que voy a traducirlo de esta manera. ¿Por qué, en función de la situación que está viviendo aliados del gobierno, con el gobierno respecto a la situación Adorni, cómo puede ser que la política encajona por el tema Adorni al propio gobierno y no lo hace, por ejemplo, por las consecuencias de sus políticas respecto de jubilados y jubiladas? Industria, empleo, podría decir cualquier cosa, pero en jubilados y jubiladas me parece que se observa claramente la crueldad de una política pública, Carlos, ¿no? ¿Y vos qué opinás? Yo creo que hay una parte que están de acuerdo con el modelo y que el gobierno está haciendo el trabajo sucio para esos sectores de la política. Y después creo también que algo nos pasa en términos sociales, que hay algo que prende, que nos llama la atención. Hemos hablado mucho, Carlos, también nosotros, de esa chispa que uno no sabe cuál es, ni siquiera tiene que tener la magnitud de la llama, ¿no? De todo el combustible que fue generando eso. Y esa chispa hoy se llama Adorni por sus ingresos no declarados, etcétera, que no me parece poco grave, pero alrededor de todo el resto de las cosas, incluso otras denuncias de corrupción, qué sé yo, había otros elementos.
¿Y no será que Adorni pasivamente sirve para que sigan pasando todas las otras cosas La vaca. y sigamos hablando de Adorni? Vos estás seguís con la teoría de la vaca. Y sí, claro, porque sigue, cada vez se me hace más. Estoy de acuerdo, pero yo creo que tampoco... Escúchame, ¿sabes las cosas que pasan? Y todo hablamos de Adorni, Sí. Adorni, y apareció este, apareció el otro, y lo van a sacar, y no, y se va a reunir la Cámara, no se va a reunir, y esto, el otro, y mientras tanto, cierran empresas, todo lo que... Pero todo no lo que podés está negar que pasando. se convirtió en una crisis política para el gobierno, que lo pone en jaque con sus propios aliados. Sí, veremos, porque también por ahí están por levantar la sesión, la levantan o no la levantan, Sí. qué pasa, no pasa, qué sé yo, no sé, no, es muy difícil, porque cuando pase después vamos a decir, ¿viste que pasó tal cosa? Porque tampoco debe estar tan planificado. Las cosas se van llevando y hay un punto que pasa algo que desencadena, que pone en crisis, que puede ser algo de acá, de afuera, Sí. qué sé yo. Sí, es como entiendo eso. A veces es inexplicable, pero es como si la brújula nos anduviera medio mal, digamos, ¿no? Porque si hay elementos para que el El gobierno tema es que entre en mientras crisis tanto política. te dicen, cerraron 26.000 empresas, hay más de 300.000 personas que se quedaron sin trabajo, Ujú. y así podríamos hablar. Bueno, hoy están los datos fiscales, el gobierno anuncia que tiene superávit fiscal, Así es. pero la misma nota, en el mismo diario que dice eso, en la nota siguiente dice, el gobierno ya pateó gasto en intereses de letras capitalizables este año por 17,3 billones de pesos, que es muchísimo más que lo que dicen que tuvieron de superávit fiscal. Traducí eso. ¿Qué son esas letras capitalizables? ¿Qué es eso? Y esas letras capitalizables son unas letras que, en vez de pagar intereses y hacerlas pagar por el cuadro de resultados, las pagan emitiendo otra letra por un monto más grande y evitan figurarla como pérdida. La pérdida se refleja en un aumento de deuda y Sí. no en el cuadro de resultados, digamos, para decirlo en sencillo. Pero bueno, todo eso sigue pasando y el gobierno festeja que consigue un aval para conseguir 2.000 millones de dólares más para endeudarse. Y yo digo, el problema de la Argentina es cómo se desendeuda, no cómo se endeuda más. Todo parece estar al revés. Ujú. El otro día yo decía en el programa de Liberty, escúchame, la Argentina está enferma de deuda y la quieren curar con herramientas para poder tomar más deuda. El asunto es cómo hacemos un plan para que la economía crezca, la progresión impositiva crezca, y que el tema no se tenga que resolver con un ajuste interminable, sino con un cambio de ecuación, que es lo que acá parece que está fuera de los libretos y de las consideraciones. Y mientras tanto seguimos hablando de Bueno, Adorni. ahí hay otro elemento. Yo creo que está todo es todo parte de la mirada y del análisis, pero déjame seguirte esa línea. Quien le da la garantía es el Banco Mundial, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y hasta donde entiendo, lo miro a Néstor, ¿son todos organismos que responden en última instancia a Estados Unidos o no? Sí, por supuesto, sí. Bien. A ver, Sí, en todos Estados Unidos tiene la supremacía, porque, digámoslo para no exagerar. Sí. En el Fondo Monetario, por ejemplo, el Estados Unidos tiene el 17%. El otro 83% lo tiene el mundo, los distintos países del mundo. Pero ¿qué es ese 17%? En primer lugar, el poder de veto, porque las cosas para ser aprobadas requieren 85% de votos positivos. Si Estados Unidos vota en contra, no hay manera de que se pueda aprobar. Por lo tanto, eso le da, de hecho, un poder convencional que hace que las decisiones requieran siempre que tienen que estar Estados Unidos de acuerdo, digamos.
Con lo cual hay una mirada política sobre el aval final que se le da a eso. Obvio. Vamos a suponer que Néstor... Pero además lo dice el presidente de Estados Unidos y el secretario del Tesoro, lo dicen sin eufemismo. El gobierno lo sostuvimos nosotros y le ayudamos a ganar las elecciones porque le dimos el apoyo en un momento que estaba perdiendo y le hicimos ganar. Supongamos que Néstor y yo somos dos países. Néstor es el país que está pidiendo deuda y yo tengo la posibilidad de ese aval final, digamos, ¿no? Y entonces Néstor pide, porque para que la economía avance y para que efectivamente mejore, pero le veo los números y es lo que mostrás vos. 300.000 puestos de trabajo destruidos, 30.000 empresas destruidas en el neto y todo pero va no para les abajo. Importa, Y yo digo, pero claro, no. pero digo, pero pará, yo no voy a darte recursos para que vos sostengas esa línea, te las daría eventualmente para que las cambies. Que es exactamente lo contrario de lo que pasa. Pero sos un país raro, vos no sos el país que tiene el poder de veto, no. El país de poder de veto le dice, bueno, usted tiene que seguir modificando, tiene que aumentarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores, subir el piso de impuesto a las ganancias para que se recaude más, tiene que eliminar el monotributo para que todo lo que está en el monotributo pasen al régimen normal, tiene que ampliar el RIGI para que sea más generoso para los inversores, tiene que avanzar en la ley de tierras para que los extranjeros puedan quedarse con los territorios valiosos que tiene la Argentina, donde quieren instalar todo esto que se habla de inteligencia artificial, aprovechando las ventajas que tenemos de zona fría, mucha agua, mucha extensión de territorio poco habitado, cosas por el estilo, y tienen que seguir avanzando en esa línea. En la medida que sigan avanzando en esa línea, les vamos a seguir respaldando y les vamos a seguir dando crédito para que se sigan sosteniendo y ustedes sean consecuentes con eso, que nosotros vamos a cumplir. Esa es la razón por la cual efectivamente recibe Así la es. del aval Así argentino. es. El proyecto Milei, digamos, ¿no? Así es. Ahora, esto para adelante también tiene un desafío, Carlos. Pienso en el armado del programa de la oposición, y viste que hay dando vuelta por ahí, en algunos sectores de la oposición, algo así como hay que tener, es tan delicada la situación y tan dependiente, deuda dependiente, digamos, tan comprometido con la deuda, que hay que tener un programa que no asuste mucho, porque si no, esas propuestas podrían generar un cimbronazo muy importante, un movimiento en el dólar, etcétera, etcétera. Así te podrían descalzar la economía argentina. ¿Y eso cómo lo ves? ¿Lo habrás escuchado? Sí, pero perdón, es exactamente lo que hicieron para que Milei gane en octubre del año pasado. Crearon el fantasma de que el 27 de octubre el país volaba por los aires y que se venía una estampida y el dólar iba a valer 2.500 pesos y que cuántas cosas iban a pasar. Es lo que hicieron exactamente. O sea que la sociedad... ¿Por qué no lo harían de vuelta? La sociedad... ¿Por qué no lo harían de vuelta? Sí, claro, sí funcionó, por otra parte. Claro, funcionó. El tema es cómo lográs convencer a una mayoría de la ciudadanía de que no es por ahí. Mientras no lo logres, y si ellos con agitando tengan, miren que va a pasar esto, logran que una mayoría se asuste lo suficiente como para que no se pueda cambiar el rumbo, lo van a sostener. En medio en medio del multiempleo, de tanta angustia, de la bronca, va a tener que... Perdón, la Argentina puede estar como Perú, y en Perú sigue teniendo mayoría, o empata, tiene la mitad. Si no, no entendemos lo que pasa. Uno cree que hay otras idiosincrasias acá en la Argentina, otras historias de lucha, de resistencia, ¿no? Uno cree. Y en Perú también hubo. Pero... Y en Colombia, tenemos un fenómeno, ya lo hablamos el otro día, vos me provocás, y el otro día te pusiste de acuerdo y me dijiste que nunca más iba a decir eso. Y ahora volvés a decir lo mismo. No, igual yo no lo dije de ese lugar, yo lo dije desde el desafío de generar una campaña electoral, porque en definitiva... Y desde ahora incorporo el tema del valor del 50% que resiste. No te lo voy a dejar pasar nunca, ni una vez te lo voy a dejar pasar. Es el desafío de armar una campaña electoral con un programa que le haga frente a esos temores que van a agitar, ¿no? Pablo,
Pablo, yo me pasé la vida haciendo eso y voy a seguir haciendo eso mientras tenga voz y haya alguien que me quiera escuchar. Así que estoy convencido de que es por ahí. Y al mismo tiempo soy consciente de lo que hay del otro lado, no lo subestimo. Por eso cuando yo digo, muchachos, siempre jugamos con las negras, aun cuando creemos, nos hacen creer que estamos con las blancas, porque por ahí ganás una elección y tenés la opción de gobernar, siempre estás a la defensiva. Todo se va encaminando a algo que también dijiste hace tiempo, que las PASO son fundamentales, ¿no? No parece haber otro camino que las PASO para terminar, para darle algo de y si no se puede, yo de volumen a la oposición. Que podamos ponernos de acuerdo y que no tengamos necesidad de PASO, pero las PASO son la mejor manera que yo creo que se puede resolver el problema, porque si no, ¿cómo? No, y además está todo muy sensible, la verdad que han habido episodios en las últimas horas que muestran también que la cosa no va mejor, ¿no? Que no va por un carril de madurez política. Vamos a ver, bueno. Yo siempre, ya a ver, ustedes, lo digo como una generalidad, sale una persona y dice una cosa y de eso haces un mundo. No, mirá, qué bueno que lo digas así, porque mi preocupación es al revés. Si las cosas, o mi lectura es al revés, si las cosas estuvieran bien encarriladas, que salga cualquier persona por ahí a decir cualquier cosa, no generaría nada. Pero si sale cualquier persona y dice cualquier barbaridad y de eso se hace un mundo, me da para pensar que las cosas no están sólidas, ¿entendés? Al revés lo pienso. Pero puedo estar equivocado, por supuesto. Todo el tiempo, pero eso pasó todo el tiempo, perdón. Perón fue proscripto en el año 55. Sí. Y estuvo proscripto 17 años, que incluso estaba prohibido usar durante muchos años. Si decía Perón, te metían preso porque era un delito peronista o cosas por el estilo. Y el peronismo se manejó a través de delegados personales que Perón tenía, que decían que eran la voz de Perón y que ordenaba la política. Sí. Después pasó todo lo que pasó y como Perón estaba proscripto, se inventó Cámpora al gobierno, Perón al poder, porque Perón no podía ser candidato. Y bueno, y eso duró poquito porque no funciona así. Y entonces, ¿cuánto duró Cámpora? 40 días tuvo. ¿Cuánto estuvo? Sí. 2 meses. Y después unas elecciones que lo legitimaron a Perón, pero bueno, ya ese Perón era un Perón. Bueno, porque el paso del tiempo genera cosas también, ¿no? Sí. Esos años fueron muy dañinos. Esos años no estoy distraído, Carlos. Estoy buscando. La AAA empezó a funcionar ahí, Sí. En ese gobierno. Sí. No estoy distraído, estoy buscando la tapa de Clarín de hoy, que por supuesto tiene en la foto principal, el título principal a Messi. Ahora hablamos de la selección. Pero la nota que le sigue en importancia, que está al lado, dice: si no respeta el arresto en su casa, pasarían a Cristina una cárcel común. Esto tiene que ver con lo que sucedió en los alrededores de San José 11-11, cuando se cumplió un año la confirmación de la decisión de la Corte. Lo firma Rodríguez Uriburu, Jiménez Uriburu, el juez del tribunal que la condenó. Es como que está ahí, ¿no? Está todo el tiempo. Es una situación muy, muy... No, y hay un ensañamiento así es evidente, así es brutal. Y a ver, yo escribí en las notas de este fin de semana, todo ese proceso está viciado de nulidades del vamos, porque la primera cosa que hay para que un sistema judicial funcione es que haya la convicción de que los jueces son imparciales. Si los jueces se fueron al lago escondido, junto con los empresarios, junto con los representantes de algunos medios de comunicación y todo lo demás, o si jugaban al pádel con el expresidente Macri, qué sé yo, ya hay una cosa. Y si en el fallo después dicen que no tienen pruebas, pero que hay indicios suficientes
Está todo desvirtuado. Que es no como podía la no de saber, Lula ¿no? Que es el... Sí. ¿Eh? El no podía no saber. No podía no saber, claro. Es una locura todo eso. No resiste ninguna... Han invertido la carga de la prueba, es decir, no, Cristina no tiene que probar que es inocente, digamos, no hay que probarle la culpabilidad, ella tiene que probar que es inocente, Claro. es una locura total. Bueno, mirá y lo la que... otra causa, la de los cuadernos, hay 20 y pico de tipos que Sí. salieron, empresarios, me apretaron, me dijeron que... Y todos dicen lo mismo, vino el fiscal o vino Bonadío y me dijeron, si dice que le dieron guita, se va por ahí, por esa puerta, y si no, se va a la celda. Y algunos aceptaron irse a la celda y otros aceptaron mentir. Está todo viciado de nulidad. Pero tienen el poder y el mazo. Claro. Por ahora. Bueno, ahora aparece el dato de la modificación de los procedimientos para designar jueces de la Corte, ¿no? Es como la frutilla del postre. Y ahí sí. Aparece el lago escondido, recién lo mencionaste, aparece el lago escondido en el comienzo de todo esto. Bueno, sí, Carlos, ¿cómo viste la selección ayer, además de a Messi? Bien, a ver, si yo miro el conjunto, que es lo que siempre trato de hacer, sí. Diría España empató, Portugal empató, Brasil empató, salvo Alemania, que tuvo, digamos, entre los que hizo lo esperable, claro, favoritos, sí. Expectables, y Francia. A todo lo demás le fue más o menos en la primera fecha, y Argentina tuvo una actuación sólida. Me parece que el equipo jugó bien, además del Messi fuera de libreto, digamos, fuera de lo esperado, superando todo lo esperado que dio, pero creo que se resolvieron bien los problemas. Como siempre, el técnico eligió alternativas y le funcionaron, algunas bien, más, el 3 bien, ¿no? El 3 muy bien, sí. El 3 bien, Medina. El 3 muy bien. Bueno, el arquero no ganó la semana que necesitaba para terminar de estar bien, porque realmente no tocó la pelota. Es decir, no intervino, no participó. A mí me gustó De Paul. Y pico y mostró que ya está bien, y con una semana más estará mejor. Y bueno. Bueno, esto dentro de los mortales, digamos, ¿no? Así es. Ahora este pibe es una cosa, ¿no? Claro. Es una cosa de loco. Igual el chico Zidane le dio una mano bárbara, pero... Está bien, pero hay que... No, sí, siempre es virtud y error. Y combinaciones de que se... Bueno, pero, a ver, el rebote del segundo gol, para adentro, yo creo que el atajo mejor. Y la definís con la menos hábil también, al palo. Sí. Le llegó justo. Pero qué fenómeno, ¿no? Pero qué fenómeno extraordinario. No, el tipo tiene 38 años, llega a un mundial y todos nos decimos, 39, bueno, a ver, cumple esta semana 39. 39. ¿De qué jugará? ¿Se tirará un poquito? No, aflojará. Lo que metió. Pero perdón, lo ves y te da la sensación de que el mundial que viene puede seguir jugando, ¿no? Que el último sea el de Argentina. Conformémonos con que juegue es una cosa de loco. Ya empezamos a fantasear con el mundial que viene. A ver, uno podría decir, bueno, se ve que Messi tenía como gran objetivo este mundial y se cuidó mucho y administró los recursos como para llegar a pleno, y lo logró. También lo vi muy bien a De Paul. Sí, señor. Mucho mejor de lo que estaba mostrando en los últimos meses ahí en el Miami donde juega. En el Inter. Y lo vi en muy buen nivel, y De Paul es un socio importante para él. Pero claro, lo primero que se responde, es efectivamente todas esas dudas que teníamos de con qué hambre llegarán después de haber vivido lo que vivieron. Madera. Están bien. Están bien, hay cambios, bueno, va a haber más cambios, habrá que ver. Yo pienso que Julián ayer volvió a recuperar la titularidad en los próximos partidos. Creo que va a ser Julián y no Lautaro. Me parece que está un poquito arriba. Sí. Me parece a mí.
Jugó muy bien Nico González, para mí jugó mejor que Almada en ese rol, me gustó más, pero probablemente insista con Porque también hay jugadores Almada. que están para entrar y sorprender. Sí, bueno, ¿no? es que no se juega con 11, se juega por lo menos con 16, 17. Claro, ¿no? está bien eso. Tomó una decisión el técnico muy valiente, que es la de Lisandro Martínez. Porque Sí. esa es una decisión totalmente de líder que dice, no, bueno, mis dos centrales son estos, los titulares son estos. Claro. Y relegó a Otamendi, que es uno de los caudillos del equipo, es decir, ahí impuso su gusto, su preferencia. Muy bien. Bueno, en un mundial que va entregando lindos partidos también. Ayer hablamos con Mariano, ¿no? Sí. Está lindo, no está mal. Después viene todo Bueno, lo además, demás. si sigue empatando España, Portugal, Brasil y qué sé yo, lindísimo. Habrá que ver después si. Recordemos que Argentina empezó perdiendo con Arabia Saudita. No, ya y sé, terminó es un campeón. partido, yo le iba a decir, es un partido, hay que ver lo que sigue. Capaz que Hay que ver lo reacomodan que sigue. y va. Argentina, yo no me acuerdo que haya ganado 3-0 un primer partido de ninguno de los mundiales que jugó en la historia. No, el primero en Estados Unidos. El primero en Estados Unidos no es la goleada a. ¿No son varios goles de Batistuta, uno de Maradona? ¿No es el primer partido de Argentina del Mundial 94? Si no me equivoco. A ver. ¿Con Grecia no es? Es me da la sensación, ¿no? 4-1. Sí, 4-1. 4-1. A ver, primer partido. Sí, está bien. Bueno, pero espera, no, yo ese lo tengo borrado porque en el segundo partido después nos pasó. 4-0. Sí. 4-0 en su debut por el grupo D de la Copa Ahí del está. Mundo de Estados Unidos. Me parecía. Pero bueno, igual, de todas maneras, prefiero arrancar así que perdiendo para después, con la promesa de que si Claro, perdés, pues sos Por campeón. supuesto, claro. No, claro. Es un buen debut, pero además porque el equipo jugó bien, se lo vio bien físicamente. Yo me quedé muy contento. Muy bien. Además, si hay 3-0 y 3 goles de Messi, no podés dejar de estar feliz. Pero me parece que dio un montón de señales de buen equipo, de que está para la pelea y que, bueno, después es un juego. Después es un juego. Porque hay Exactamente. un día que la tuya pegó en el palo y Así la otra es. entró y sonaste y fuiste. Bueno, muy bien. Bueno, Carlos, la vamos a seguir el próximo Pero la próxima vez no viernes. te olvides de tener que decir eso, de que lo del 50%. No, es que me eso malinterpretaste, ¿no? Me malinterpretaste, no. Está bien, vos me buscás, pero... Claro, y vos no me buscás a mí. Sí. Bueno, Y bueno. para eso nos vemos los miércoles y los viernes. Así es. Bueno, el viernes me parece que vamos a tener una muy linda charla. Yo creo que se van a mover cosas de acá el viernes, así que Yo también creo que se van a mover. las atajamos el viernes, si te parece. Dale. Abrazo grande, Carlos, gracias. Grande. Chau, que les vaya bien. 4:55, Carlos Heller. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas siempre, siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. ICBC. El futuro nos inspira. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mandanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Gimiger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre.
5 de la tarde, 5 minutos. Estamos haciendo que vuelvan las ideas con esta polenta, de 2 minutos. De Trueno, ¿no? Participa también. Participa Trueno, participa Die Totenhausen, la banda. ¿Así se pronuncia? Algo así. La banda alemana, una versión hermosa. Son muy amigos de los 2 minutos. Son muy amigos de los 2 minutos. Deben serlo. Sí. Es información. Es información. Sí. Bueno, 5 y 5 les decía, mínima 7 para la jornada de hoy, máxima 14. Ya estamos sobre la última recta de esta jornada de miércoles, parcialmente nublado, lo que resta de la jornada para la tarde y para la noche. Atención mañana jueves, porque mínima 10, estamos hablando de Buenos Aires y todo lo que la rodea, ¿no? Levantó la vista, Néstor. ¿Tenés algo, algo al aire libre? No. Le prestás atención a tu compañero, eso es todo. Muy bien, es un montón. Mañana, mayormente nublado durante la madrugada de la mañana, tarde-noche, lluvias aisladas. Pero qué plomazo. Así que viene un poquito de... Tampoco tanto, no sé si va a tronar, pero va a haber lluvia aislada, viene agua. Y el frío está tímido, viste que amaga, pero no termina. Día frío, antes de ayer creo que antes de ayer sí. Pero vos ¿cuántos grados crees que haga en Buenos Aires? Y menos de 10. Y es lo que viene ocurriendo. Menos de 10 viene ocurriendo eso. Hoy mínima 7, mañana mínima 9, el pero sábado eso 6. Tempranito, después ya levanta. Flaco, ¿vos no pensaste nunca en mudarte a la Patagonia? Sí, lo pensé varias veces. Bueno. Cada vez que viajo a la Patagonia digo, qué lindo sería vivir acá. Y yo cada vez que te quejas de que en Buenos Aires no hay helada, digo, ¿por qué no se va a vivir a la Patagonia? Buah. No, quédate acá, que te necesitamos. Escuchen una cosa. Bueno, acaba de comenzar Inglaterra-Croacia, 0-0 los primeros minutos, un lindo partido del Mundial. Nadie le está prestando atención. Nadie le está prestando atención, efectivamente. Quiero echarle luz a algo que estamos haciendo muy cotidianamente aquí en la 530. Estamos regalando libros. Sí, señor. Y libros muy, pero muy interesantes, muy, muy profundos, muy de esos para que la audiencia de que vuelvan los disfrute y mucho. Estamos regalando libros y besos también, ¿no? De alguna manera. Todo muy lindo, perdón. En este caso, contratapas de Página 12, Osvaldo Soriano. Miren qué bien. Gran material. De la biblioteca Contratapas del diario Página 12. Sí, señor. Cuando la realidad se cruza con la literatura, y por eso esta biblioteca de Contratapas Página 12 es una colección de 12 libros mensuales que junta textos de los autores más importantes de nuestra cultura. El domingo 7 de junio ya salió el primer libro enteramente dedicado a Osvaldo Soriano, una de las firmas estrellas del diario que dejó contratapas memorables, escritas con humor y con lucidez para retratar la identidad argentina. En este caso estamos regalando efectivamente esa contratapa, Osvaldo Soriano. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, nos dejan su nombre, últimos 3 del DNI al 11 3200 0530. Pero atención, porque vienen Eva Giberti, Rodrigo Fresán, Osvaldo Bayer, caminando hacia el aniversario número 40 del diario. Así que Contratapas, Página 12, y en este caso Osvaldo Soriano se va para quien resulte ganador o ganadora. Últimos 3 del DNI, 11 3200 0530. Se vienen internacionales con Néstor, dale. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Néstor. Vamos a hacer otras historias del Mundial, este espacio que tenemos en paralelo al Mundial de Fútbol, por una razón obvia, que es lo que está pasando con África, algo dijimos, que no es ninguna sorpresa, ¿no? Porque África como espacio geopolítico en crecimiento es muy... ya lleva unos cuantos años y el fútbol no deja de ser un reflejo de eso, ya lo vimos en mundiales pasados, y en este hubo, vos lo decías Pablo, algunos hitos importantes como el triunfo de Costa de Marfil al principio de este mundial en Estados Unidos contra Ecuador, la gran labor de Marruecos, ¿no? Empatándole a Brasil, quizá con posibilidades de ganarle porque lo dominó bastante tiempo. Hoy vimos como el Congo le hizo un partido muy, muy interesante al Portugal de Ronaldo y lo empató. Egipto lo mismo con Bélgica, Cabo Verde que le hizo fuerza al campeón de la Copa Europea España y no lo pudo doblegar. Bueno, hubo algunos tropiezos, el de Argelia contra Argentina por suerte,
el de Sudáfrica con México y el de Túnez, que fue goleado y provocó la expulsión de su director. Ni más ni menos, primer partido afuera el técnico. Senegal no pudo con Francia, pero digo, hay toda una movida futbolística de África que no es sorpresa, porque ya el Mundial pasado habían llegado uno de los equipos, Marruecos, a la semifinal, porque Senegal llegó a los octavos de finales. En Qatar los equipos africanos anotaron 21 goles, que fue un récord para África, y por primera vez los 5 clasificados ganaron al menos un partido, ¿no? Y ahora son más los africanos clasificados. Ahora, esto tiene que ver con un crecimiento muy grande del deporte y de lo que es África como entidad político, cultural, económico, social. Así que vamos a hablar un poquito de África, que lo primero que hay que decir es que es un continente hiperdiverso, son una cantidad importante de países, 54 países, no se puede hablar de lo africano así en abstracto, si bien tienen algunos rasgos comunes en su cultura, sus artesanías, el valor de la familia como unidad de la sociedad, pero son zonas muy diversas y muy distintas, ¿no? En el norte tenés toda la zona del Magreb muy integrada al Mediterráneo, a la cultura árabe, ¿no? Los países que tienen la influencia musulmana. Después más abajo tenés toda la zona del Sahara, y debajo, sobre el Atlántico, países muy pequeñitos que tienen que ver con cómo los países colonialistas europeos se dividieron ese territorio: Ghana, Costa de Marfil, Cabo Verde, Portugal, Francia, Inglaterra, con distintos recursos. En el medio un país grande como Nigeria, que es un país muy poderoso en petróleo, no solo en petróleo, ¿no? También tienen Nollywood, que es esta industria cinematográfica que después de Hollywood y la de la India, Bollywood es la tercera más importante del mundo. Uno no conoce tanto de eso, pero empieza a producir ingresos interesantes. Y en el lado oeste, en el Cuerno, países muy pobres, ¿no? Como Eritrea, Etiopía, Sudán, que son países los más subdesarrollados, ¿no? Después tenés ahí en esa franja el Sahel, que se puso de moda porque es una serie de países, Burkina Faso, Mali, Níger y otros, que han revalidado una postura muy anticolonialista, antifrancesa diría, que un poco tiene el recuerdo de lo que fue el panafricanismo en los años 60-70, con líderes nacionalistas que están empujando a una África distinta, más orgullosa, más anti-europea, en el sentido de pasarle la factura a Europa por las trapisondas que hizo a lo largo de siglos, con algunos líderes muy importantes como Ibrahim Traoré, a quien hemos mencionado otras veces, es un militar de Burkina Faso. No son líderes como Lumumba o como Nasser de los 60, los 70, que algunos están más vinculados al marxismo, otros eran de un panafricanismo más radical. Estos son un poquito más nacionalistas que de izquierda, pero igual con una postura muy muy importante a nivel de lo que se está replanteando geopolíticamente en el mundo. Y por eso Traoré, cuando participa de las reuniones del Sur Global, siempre aparece al lado de Xi Jinping, de Putin, ¿no? Son figuras muy interesantes para... Eso es toda la zona del Sahel en el medio, con un rol muy activo de sus fuerzas armadas y muy amenazadas por el islamismo radical, que lo fogonean propias potencias de Occidente para evitar estos procesos, ¿no? A los otros, a los 60 y los 70, los mataron a casi todos. A estos los tratan de, si no de matar, por lo menos de complicarles la vida. Y después más al sur, por supuesto, la presencia de Angola, de Sudáfrica, como dos países muy muy grandes, muy potentes. Sudáfrica parte de los BRICS, también con una voz interesante a nivel mundial. Quiero decir, es muy diverso lo que está pasando en África, pero en todos lados muy interesante y con algunos otros rasgos más generales muy importantes. Es el único continente cuya demografía crece, la tasa de fecundidad avanza, no hay una curva demográfica hacia abajo, como empiezan a tener otros países, China por ejemplo, ni que hablar Europa, algunos países de América Latina y del sudeste asiático también, pero como continente el único que da una perspectiva de que la humanidad va a seguir creciendo es África. Después tienen una diversidad genética muy estudiada por la ciencia, porque África no es solo la cuna del hombre, sino que hay mucha diversidad genética que se estudia, porque de ahí se desparramó la humanidad para todos lados, y entonces los avances que ha tenido la ciencia genética estudia mucho estas cuestiones para eventualmente mejorar enfermedades y demás. Entonces hay mucha diversidad por ese lado. Ni que hablar los recursos naturales, ¿no? El uranio, la minería, el fósforo. El fósforo, por ejemplo, es un producto que se usa mucho para los agroquímicos,
químicos, y donde está más presente es en el sur de Marruecos. Y eso me ayudó a entender un poco más la pelea que hay entre Marruecos y la República de Saharaui, que quiere independizarse, porque ahí abajo hay una riqueza fenomenal. Toda la seguridad alimentaria del mundo depende mucho de esos minerales, esos químicos que producen una agricultura más masiva para semejante cantidad de gente como hay ahora en el planeta, ¿no? El uranio se lo robó Francia por años para alimentar sus centrales nucleares. Entonces, bueno, todo eso lo está valorando mucho más África. Mayormente, el mayor país colonial de África es Francia. Bueno, a ver, no sé, según cómo lo mides, ¿no? Porque también puede ser Gran Bretaña. Bélgica fue muy poquito, pero fue el que hizo quizá el desastre más grande, el genocidio en Congo. Bueno, hoy estuvo el partido de Congo, ¿no? De hecho, hay mucho, perdón, en algún momento creo que el relator decía que muchos jugadores estrella de Bélgica tienen sus raíces en Congo, entre ellos Lukaku, por ejemplo. Bueno, lo peor del caso es que la Casa Real de Bélgica, donde está nuestra máxima, es la misma Casa Real de Leopoldo, ¿no? Eso es Holanda. En Países Bajos. Ah, perdón, Máxima. Que también hizo lo suyo. Perdón, Máxima. En África, sí, por ¿no? supuesto, perdón, Máxima, retiro lo dicho. Pero sí, la corona belga es la misma, la familia es la misma de Leopoldo, que fue uno de los grandes genocidas de la historia, ¿no? Y es donde tiene la sede la Unión Europea, no hay que decirlo también, ¿no? O sea, la Unión Europea tendría que revisar algunas de esas cositas. Estabas hablando, perdón, te distraje de los recursos naturales. Uranio, fósforo y finalmente el tema agroalimentario, ¿no? África es un gran reservorio de alimentos. Eso lo tiene muy en claro Lula, que quizás es el presidente seguramente el presidente de América Latina que más veces viajó a África, porque hay una conjunción que se manifiesta también en los BRICS de lo agroalimentario, de África, de Brasil en un lado y de China de otro. Si vos mirás el mapa, hay un cordón ahí que es fundamental para el equilibrio alimentario de la humanidad, hacia adelante también, ¿no? Suele decir... Brasil, perdón, agrego un datito más, es el país que tiene más descendientes por el esclavismo de África en el mundo. Y esa es otra categoría que tienen los africanos. ¿Del mundo? Sí, más que Estados Unidos y más que otros países. Y es la categoría de los africanos de ultramar, que también son un sector importante. Y finalmente decir algo a Argentina. Argentina le ha dado increíblemente la espalda a África, a pesar de que comparten nada más y nada menos que todo el Atlántico Sur. Y el Atlántico Sur son Malvinas, es el acceso a la Antártida. En el gobierno de Alberto Fernández hubo alguna tarea de acercamiento a la comunidad del Atlántico Sur, que sería muy importante para la Argentina por los recursos de ahí y sobre todo por Antártida y Malvinas. Por supuesto en este gobierno olvídate, pero África es un continente, como para cerrar, que hay que tener muy en cuenta por el futuro de la humanidad, por estos ítems que dije que le dan mucha capitalización respecto de otros que están en total declive. ¿No había hecho durante el gobierno de Cristina, me acuerdo, una misión de Moreno, que había llevado unos pines, había habido un escándalo ahí, no recuerdo muy bien el asunto, pero me acuerdo una reunión comercial importante. Sí. Más que un escándalo, una ofensiva de los medios criticando a Moreno por prestarle atención a África. El mismo año, yo siempre lo digo, el mismo año que viajó Guillermo Moreno, viajó Angela Merkel, viajó el vicepresidente de China, viajó Hollande de Francia, el mismo año, a esos países, a los mismos países que fue Moreno, de África, porque la vieron y tuvieron una política de continuidad. Lo de Moreno quedó ahí en la anécdota ni en el descrédito que le quisieron imprimir los medios hegemónicos argentinos, pero esa línea no se siguió trabajando y es muy importante. Suele decir el vasco de Mendiguren que Argentina tiene que tomar una decisión, si efectivamente respecto de cómo trabaja sus recursos naturales, si es Nigeria o es Noruega. Si se deja expoliar como... Bueno, no es que Nigeria se haya dejado, pero quiero decir, si pierde esa pelea, o si efectivamente lo hace como Noruega, un desarrollo propio mucho más importante. Digo, para ponerlo en registro también, ¿no? Sí. Lo que quiero decir, en definitiva, que esto que uno ve en el Mundial como expresión futbolística, si se quiere, también expresa una África que se quiere hacer hoy mucho más en el mundo de lo que fue víctima a lo largo de muchos siglos, ¿no? Gracias, Néstor.
Aquí está la estrafalaria africana subsahariana. 5:20 de la tarde, 1-0 le gana Inglaterra a Croacia. Está jugando el último grupo del Mundial. En un ratito juega más tarde, en realidad juega Colombia con Uzbekistán y comenzarán los partidos de segunda fase, que se van a poner ya muy, muy picantes, ¿no? Porque algunos irán a pelear por un tercer puesto que los clasifica a 16avos y otros por el primer lugar en el grupo. Mientras tanto, mucha información a nivel local, Luis Pablo, sí, ¿por dónde varias arrancamos? Cosas que tienen que ver con el contexto de la semana, porque en una semana en la que hace algunas horas conocimos los nuevos aumentos de tarifas en el transporte, en los colectivos en particular, la UTA, el sindicato que agrupa a los choferes de colectivos, sacó en el día de hoy un comunicado muy pero muy duro. Eso conversábamos con Pablo hace un rato. El título del comunicado es "Los empresarios incumplen, el Estado abandona". Quienes nos están siguiendo por YouTube lo pueden ver en este momento. Comparto algunos párrafos. Dice el comunicado: una vez más estamos en un proceso paritario trabado. Los empresarios incumplen, nos dicen que no pueden, lloran, nos dicen que el Estado incumple, que cambian las reglas, se escudan en el Estado y sus incumplimientos, pero no podemos como trabajadores engañarnos, nuestros empleadores son los empresarios, nuestro contrato de trabajo es con las empresas, no con el Estado. Ellos deben pagar nuestro salario, un salario digno. No pueden decirnos ni debemos aceptar que no pueden cumplir sus obligaciones laborales por culpa del Estado, ya que ellos son nuestros empleadores, para eso son empresarios, ¿no? Esto en relación a los subsidios, ¿no? Subyace todo el tema, todo el tiempo el famoso tema de los subsidios. Presten atención a lo que lee Luispa. Es un comunicado, parece que estuviera hablando alguien, ¿no? Claro. Es muy coloquial, pero presten atención porque es duro el comunicado. Ahora si quieren le damos contexto a UTA, pero el comunicado es realmente muy duro. Está escrito efectivamente de una manera coloquial. Dice: y si esto fuera así, que el Estado incumple, ¿qué medida toman los empresarios contra esto? La respuesta es clara y contundente: ninguna. Esos subsidios son ajenos a los trabajadores, que los defiendan y negocien quienes correspondan. No es nuestro deber como trabajadores, nuestro deber es defender el salario. Y dice finalmente: sabemos qué medidas debemos tomar dentro del marco de las leyes y la Constitución Nacional. Dejen de jugar con los trabajadores. Ojo esto. Reiteramos, no pongan en peligro la paz social y el transporte del AMBA. Bueno, la Unión Tranviarios Automotor exige una inmediata recomposición salarial, atento la inflación a vida. Basta de dilaciones, el desgaste no suma sino resta. La paciencia se convierte en un bien escaso en estos días, nos queda la lucha, y lo firma Roberto Carlos Fernández, que es el dirigente, por supuesto, el secretario general de la UTA, que es un gremialista que no siempre ha estado con una posición tan dura como la que muestra en este comunicado. Recordemos, en los últimos paros de la CGT, la UTA fue de las más remolonas, mira qué bueno que estoy siendo, de las más remolonas a la hora de decir si adhería o no al paro, sabiendo que el hecho de que pare el transporte público es fundamental a la hora de un paro nacional. Amparándose en la letra chica, en una cosa ahí de la regla de juego. Alguna vez. Permítame decir, pero la lectura es que boicoteó un paro. En esa oportunidad, la que vos estás haciendo referencia, directamente hizo eso. Y en otra fue de los últimos en decir si adhería o no adhería. Y cuando no tenía la excusa de la letra chica, porque estaba en un periodo de conciliación obligatoria en el anterior. Pero en el último paro fue de los últimos en decir si adhería o no adhería. Pero vos lees este comunicado y decís: chau, la UTA está al frente de la lucha revolucionaria. Claro. Y no, la verdad que no. La verdad que no. Pero bueno. Pero atención, ¿no? Porque, bueno, de nuevo, insisto, en una semana en que conocimos las nuevas tarifas para el transporte en el AMBA, de nuevo todo el tema de los colectivos, ¿no? Que ya redujeron sus frecuencias. Este comunicado apunta a los dos, a los empresarios y al Estado, aunque está dirigido fundamentalmente a los empresarios, que le vienen reclamando al gobierno nacional que aumente los subsidios o que les permita aumentar la tarifa del colectivo a otro nivel, cosa que para la cual ya no hay margen. La tarifa de colectivo, los trabajadores ya le están pagando muy cara, una tarifa está entre 1.000 y 1.500 pesos, depende la distancia,
y si a eso le sumás que muchos trabajadores tienen que tomarse 2 colectivos, un subte o tren y colectivo, bueno, se hace un número muy importante, ¿no? Bueno, el planteo está de fondo, está bien. Mirá, sea lo que fuere, pero resuelvan lo que tengan que resolver. El Estado lo que tenga que decidir, las empresas hagan lo que tengan que hacer. Veremos a dónde va. A veces, no digo que este sea el caso, pero a veces los gremios suelen tener una posición respecto de esa puja entre los subsidios del Estado y las empresas, ¿no? Seguro. A veces la tienen. No digo que sea el caso. Pero estamos frente a un problema que en realidad acorrala al gobierno, por lo que decía Luispa, porque no tiene margen para seguir aumentando tarifas, o sabe que ahí hay un equilibrio muy pero muy delicado, y por otra parte, en nombre del equilibrio fiscal, le tiene como alergia al tema subsidio, no lo ve como una política de ingresos hacia los trabajadores que dinamice la economía. Por supuesto. Bueno, y la otra noticia también tiene que ver con lo gremial, con lo sindical, y volvemos por un momento a los universitarios, a los docentes universitarios en este caso. Nosotros contamos, incluso tuvimos alguna nota con una dirigente muy importante de uno de los sindicatos, contamos sobre el acuerdo alcanzado entre la mayor parte de los sindicatos universitarios, los rectores y el gobierno nacional. Bueno, hay un sindicato a nivel nacional que coordina o en cuyo seno hay varias federaciones, que es CONADU Histórica, un sindicato de docentes que está alineado con la CTA Autónoma. Aquí en la Universidad de Buenos Aires, el gremio que forma parte de esta federación es la AGD, la Asociación Gremial Docente. Está de paro esta semana, no firmó el acuerdo y mantiene, tal como había sido anunciado con anterioridad, mantiene el paro hasta el día viernes, paro total de actividades que, bueno, dependiendo la afiliación de cada docente en cada una de las facultades, el paro se siente más o se siente menos. Pero en el contexto del paro, los integrantes de CONADU Histórica dieron a conocer algunos números que me parece que vale la pena comentar en el contexto y también para valorar el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el resto de los sindicatos y los rectores. A ver, repasémoslo. El acuerdo oficial, que no firmó CONADU Histórica, implica un 21,3% de aumento salarial en junio, en relación a los salarios de mayo, y un 3% en octubre. Esto en lo que hace específicamente a lo salarial, sí, porque luego hay recursos para el funcionamiento, para las becas estudiantiles y para los hospitales universitarios. La inflación acumulada desde diciembre de 2023, cuando asume este gobierno, de diciembre a mayo de 2026, alcanza el 312,1%. 312%. De diciembre de 2023 a mayo de 2026. En el mismo periodo los salarios básicos aumentaron la mitad, 155%. Repito, la inflación 312, los salarios 155. Y pone 2 ejemplos la CONADU Histórica, que son las dos dedicaciones docentes en la universidad más comunes. Porque después tenés algunos docentes que ganan un poco más porque son titulares de cátedra, lo que pasa es que son los menos, por supuesto, pero en general los docentes están en una de estas 2 categorías. Un ayudante de primera con dedicación simple, que tiene hasta 10 horas semanales. Esto es el docente que está frente a un curso, en una comisión frente a un curso. Este mes, antes del acuerdo, cobró 224.000 pesos. Con el acuerdo va a cobrar 272.000 pesos. Esto de básico, ¿no? Después hay algunos detalles que completan o quitan algunos ítems del salario. Pero, repito, 224.000 antes del acuerdo, 272.000 con el acuerdo. Según la ley de financiamiento universitario, debería haber cobrado o tendría que cobrar 362.000 pesos. Claro, mucha diferencia. Hay una diferencia muy importante, casi 100.000 pesos. En el caso, repito, de un ayudante de primera con dedicación simple. Y otro caso, que puede ser el de un jefe de trabajos prácticos, que tiene un cargo algo más importante dentro de la cátedra, pero no llega a ser el jefe de cátedra. Esto es dedicación semi-exclusiva con 20 horas semanales. Cobró 537.000 en mayo pasado,
con el acuerdo va a cobrar 652.000 y según la ley debería haber cobrado o tendría que cobrar 868.000. No, mucha diferencia. Es mucha la diferencia. De todas maneras, déjame decir, seguimos hablando con el acuerdo y todo, de salarios muy pero muy bajos, ¿no? Para un docente poder llevar adelante la vida familiar, el alquiler, pagar los servicios. Por supuesto, tener otras cosas. Tiene en caso que de tener educación simple suelen tener dos. Suelen tener otras cosas, pero miren la diferencia. Sí. Y esto lo da a conocer Conadu Histórica también como argumento en relación a por qué no firmaron el acuerdo y por qué sostienen el paro, que, insisto, es hasta el 20 de junio. Es un debate difícil, es un debate muy complejo porque, lo hemos hablado aquí, las condiciones son muy, pero muy precarias y de alguna manera también, desde ya, aceptando un acuerdo muy a la baja, desinfla un poco la presión sobre la continuidad. Pero por supuesto. Ninguno de los gremios renuncia a pedir por lo que manda la ley. Clara Chevalier, la secretaria general de Conadu, con la que hablamos la semana pasada, que sí firmó el acuerdo, utilizó la palabra alivio. La presión en las bases es muy importante. En el interior, en las universidades del interior, los salarios son más bajos que en la Universidad de Buenos Aires y que en algunas otras universidades, las más importantes, digamos. Y bueno, por supuesto, todo suma en un momento en que la situación económica es muy, pero muy crítica, ¿no? Gracias, Luis Paz. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Carlos Polimeni y Esteban Morgado presentan Resistencia Tanguera. Una guitarra, una voz, letras y melodías que forman parte de la gran historia de la cultura popular y nacional. Cantantes invitados en la 4ª edición. Delfina Chef, Omar Gianmarco y Marcelo Balcells. Los esperamos el domingo 21 de junio a las 20 en La Carbonera, Carlos Calvo 299. Entradas por Passline. Auspicia AM530. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso y la banda del Parlante. Opinión, reflexión e información para entender lo que pasa. AM530. Somos radio. Que vuelvan las ideas. Siempre. Cinco de la tarde, 35 minutos. Hoy hablamos bastante en el arranque del programa sobre cómo el tema Adorni, que es un tema, evidentemente, porque le genera una crisis política al gobierno y va más allá del propio jefe de gabinete y de todas sus aventuras, digamos, pero cómo se estaba llevando la marca de otras cosas muy importantes y cómo es la política a veces, ¿no? Que hay algo que efectivamente enciende una situación de crisis, pero que tiene peso relativo menor respecto a un montón de otras cosas que están pasando. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, el decreto del gobierno de Milei, a través del cual se modifican los requisitos para designar jueces de la Corte, también procedimientos para nombrar al Procurador General y al Defensor General de la Nación. Básicamente reduce plazos, suprime etapas administrativas antes del envío de los pliegos al Senado, donde hay participación ciudadana, entre otras cosas. Pero hay un hecho ahí concreto, ¿no? Que es la flexibilización para el nombramiento de jueces de la Corte en medio de una situación muy, pero muy crítica en términos institucionales del Poder Judicial. Y ustedes saben, para analizar estas cosas siempre tenemos de tanto en tanto el reflejo de comunicarnos con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. Eduardo, soy Pablo Caruso, con Luis Pagini y Néstor Restivo. Saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Eduardo, por atendernos. A ver, Eduardo, bueno, ¿qué estás observando en esta decisión del gobierno? El gobierno dice, estamos en una crisis institucional, necesitamos celeridad para la designación de miembros de la Corte, y eso es lo que explica estas modificaciones, porque además se superponían los procedimientos, ¿no? Lo que se hacía en la discusión pública se hace después en el Senado con sus representantes. ¿Vos qué pensás? Bueno, creo que lo que está transcurriendo es un epifenómeno de la crisis económica, es decir, viendo que no pueden resolver la economía, quieren tratar de inclinar la balanza de la institucionalidad para que aquel poder que depende para su integración no de la voluntad popular, sino de, primero, diría, vacilantes concursos académicos y más luego del dedo del presidente, de formar una especie de muralla de impunidad para lo que viene y se precipita. Creo que el caso Adorni es como una mecha que se ha encendido, pero lo que preocupa mayormente es la bomba que viene detrás para ellos, que es la caída de todo este modelo con la runfla que acompaña al presidente de la nación y, por supuesto, enjuiciamientos que los dejen fuera del área de la política por mucho tiempo. Entonces, se necesita una justicia proclive, seguir el ejemplo de Macri, profundizándolo y haciéndolo todavía más repugnante de lo que ya era bajo el gobierno Macri, y con esa consigna se han lanzado a tratar de, antes de la compulsa electoral del 2027, de desmerecer aún más la integración del Poder Judicial de la Nación. El único atascamiento que hay en cuanto a la selección de jueces, magistrados, etcétera,
no es lo que atañe a la Corte Suprema. Lo que está falto de funcionamiento es el Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial, que encabeza el actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, que ha perdido, en tanto que presidente de la Corte Suprema, toda credibilidad en cuanto hace al resguardo de la institucionalidad argentina. Bueno, este gobierno se inició generando una situación de excepcionalidad institucional con ese decreto 70/23 que trastocó la vida económica de los argentinos y por supuesto pudrió la institucionalidad. Bueno, es que hay que destacarle a la audiencia que desde mediados del 2024 se radicaron en la Corte o llegaron a la Corte por vía de recurso extraordinario federal varios planteos de inconstitucionalidad, algunos totalizadores y otros parciales respecto de ese decreto 70. Bueno, como fue por vía de acción de amparo, son expedientes de no más de 100 páginas, todos simétricos en lo que hace a los planteos. Ahora uno se pregunta, ¿cuánto tiempo necesitan los magistrados para leer un expediente de 100 páginas que trata un tema de puro derecho? Es decir, no hay pericias, no hay exámenes de ninguna naturaleza, documental, testimonio, no, es el texto del decreto versus la institucionalidad argentina, fundamentalmente la Constitución Nacional y la Ley de Procedimientos Administrativos. Bueno, se le haría evidente para un alumno de primer año que ese decreto 70 no pasa el control de constitucionalidad, se queda en el primer peldaño. No había ninguna necesidad y urgencia, estaba en funcionamiento el Congreso con sus autoridades designadas, de manera que los proyectos, si es que los querían impulsar, podrían haber ido por separado como proyectos de ley para ver qué tratamiento les daba el Congreso. Claro. Pero no, atropellaron. Y siguieron atropellando la cantidad de decretos de necesidad y urgencia y decretos simples que ha dictado este presidente, que no se corresponden con sus potestades constitucionales, es para el libro Guinness de los récords, ¿no? Es decir, es una realmente estamos en situación no de Estado de Derecho, sino de excepcionalidad institucional. Y a los que dicen, contraargumentando, de que este gobierno fue electo legítimamente, mi respuesta es sí, fue electo legítimamente. Pero esa legitimidad de origen cierra su ciclo en el momento del juramento del cargo. A partir de ahí le tiene que renovar acto jurídico político por acto jurídico político subsiguiente. Es decir, no puede teñir, diría, de legalidad su obrar por el hecho de que llegó en base al voto popular. Tiene que revalidar ese bien obrar con sujeción a la supremacía constitucional, una de las cláusulas más importantes que se incorporó en la reforma constitucional del año 94, a la que he bautizado en varios certámenes de la abogacía como la lección de derecho. Es decir, si vamos a estar en el Estado de Derecho, arriba la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, que se logró también en aquella reforma que se incorporaran con jerarquía de cláusula constitucional, y previendo futuros tratados su ratificación, se estableció un ingenioso mecanismo de incorporación constitucional de que todo tratado de derechos humanos que se aprobara con más de 2/3 de los votos de los miembros que integran cada cámara, automáticamente revestía jerarquía de cláusula constitucional. Bueno, toda esta prolijidad se tiró por la borda porque esta bestia institucional actúa por vía de decretos simples o de decretos de necesidad y urgencia. Desmerece, critica, basurea al Congreso de la Nación y el Congreso no toma una respuesta institucional. Hay más de 20 pedidos de juicio político radicados por particulares y en esta última etapa por un joven diputado, el doctor Juan Marino, que realmente ha dado lustre
a su título de diputado de la Nación, de representante del pueblo de la Nación Argentina, con sus fundados y metódicos pedidos de juicio político por las extravagancias que produce el Poder Ejecutivo y la runfla que lo acompaña. Bueno, el tema es de doble vía, yo diría, para solución. Por un lado, la movilización popular para repudiar en las plazas y en las calles esta degradación de la economía, condiciones de vida y de la institucionalidad. Y por otro, yo diría llenar el arco de los pedidos de juicio político de planteos que repugnen e impugnen cada uno de estos exabruptos. Ahora bien, como estos exabruptos también deben ser llevados ante el Poder Judicial, ahí se desarrolla otra pelea mucho más oscura, porque la participación popular es nula. Claro. Es nula. Entonces ahí el poder es camándula, el poder es una homeritá del mejor estilo mafioso, y así estamos en la degradación de la justicia. A ver, Eduardo... Cuento un caso nada más para ilustrar esto. Y quiero hacerte una pregunta. Sí, bueno. Dale, contá el caso, Adelante. Por supuesto, te estamos escuchando con atención. No, el caso es, ustedes habrán oído hablar de el proyecto de la senadora Carolina Lozada, que quiere castigar severamente a los que hacen denuncias respecto de abusos familiares. Sí. Y quiere desproteger a los menores, castigar a las madres y a los profesionales del arte curar y de la salud mental que intervienen en estos casos. Los quiere amedrentar. Es decir, generar una sociedad de pedófilos. Bueno, el doctor Carlos Rosanqui, que preside una institución de protección de la niñez, promueve una denuncia muy documentada que tuve el honor de patrocinar, y se la cerraron sin acusación fiscal y no le permiten siquiera conocer el pronunciamiento y los, entre comillas, fundamentos en que se basó ese cierre. Bueno, esto es una demostración palpable de lo que el Poder Judicial hace, es decir, no toman por sí las denuncias que tendrían que tomar de oficio porque es su obrar, su obligación. Y cuando llegan las de los particulares, las archivan para impedir el verdadero juicio de conocimiento y decisión sobre estos hechos. Bueno, a este grado de inmundicia institucional hemos caído. Y ahora sí escucho tu pregunta. Eduardo, hiciste una semblanza del momento del Poder Judicial, vinculado, por supuesto, con el momento democrático, con mucho detalle, lo valoramos mucho. Pocas veces se caracteriza de esa manera y con ese fundamento. Con lo cual, tengo poca pregunta, pero hay una de escucharte que me llama la atención, porque venimos pensando, incluso vos cuando hablaste del decreto 70 y cómo arranca el gobierno de Milei, venimos pensando un formateo o un reformateo, si vos querés, vos decías aún peor que lo de Macri, ese intento de control del Poder Judicial, muy a la ofensiva, es decir, reacomodando las reglas de juego en función de un modelo económico que necesita evidentemente ese tipo de desregulaciones o de nuevas reglas. Pero en el comienzo vos decís, ojo con lo que viene, adorni es la mecha, y en realidad están tratando de generar, dijiste, una muralla de impunidad para lo que viene. Es decir, vos lo que estás viendo es que también se está reformateando el Poder Judicial a la defensiva, no solo a la defensiva. ¿En qué momento crees que estamos? Bueno, o las dos cosas momento, por igual, qué sé yo. Hay que decirlo, en este momento este proyecto que encabezó Milei no tiene ningún futuro, es decir, nos conduce a un abismo, o estamos ya caminando por el fondo, ¿no? Lo cierto es que no hay manera de salir de esto si no es con un plan económico e institucional muy profundo. Personalmente he aportado a diputados y senadores, con nula respuesta, debo decir, una especie de temario de aspectos económicos y de aspectos institucionales que hay que abordar para lo futuro.
para recuperar la institucionalidad. Y como hablé de bomba y te llamó la atención, la bomba mayor es una bomba que tiene 50% de deuda externa ilegítima y 50% de fuga de capitales también ilegítima. Es decir, hemos entregado, en función de endeudarnos, también los recursos y riquezas naturales. Es decir, yo creo que Estados Unidos cobrar 500.000 millones de dólares, que es lo que en este momento encamina o asciende la deuda externa, no le preocupa mucho porque pagó y emitió moneda para pagarle y salir de la crisis de las hipotecas subprime en el 2008-2009. El Banco de la Reserva Federal durante meses trabajó 3 turnos para imprimir los dólares necesarios para tapar el incendio. Bueno, lo que les interesa es hacerse en función de la deuda de nuestras riquezas y recursos naturales. El ejemplo de hoy, de hace pocos días, es el río Paraná. Lo vamos a entregar, el sistema del río Paraguay-Paraná, para ser más correcto, mal llamada hidrovía o vía navegable troncal, lo vamos a entregar a consorcios que tienen alianza con la Embajada de Estados Unidos y, por supuesto, con el control y poder imperial de Estados Unidos, para que el acuífero guaraní quede bajo sus pies, bajo su dominio. Lo mismo ocurre con los minerales, los clásicos, los metales, el oro, la explotación de oro a cielo abierto, sin ningún cuidado respecto de la ecología, pudriendo las aguas, etcétera. Estamos entregando el valor paisajístico de nuestra Patagonia. En definitiva, con los compromisos militares y con esta entrega acelerada de riqueza y recursos naturales, estamos llegando a una situación límite que solamente puede ser revertida declarando la nulidad e inconstitucionalidad de la deuda externa argentina, contraída en todos los casos por fuera del mecanismo y las autoridades previstas por la Constitución Nacional. Bueno, todos vemos con naturalidad que el Poder Ejecutivo negocie con el Fondo Monetario Internacional. Error, grave error. Los acuerdos cerrados por el Poder Ejecutivo tienen que ser aprobados o desechados por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Me parece muy interesante, Eduardo, que mencionás que no solamente es un plan económico lo que la oposición tiene que plantear, sino también un plan institucional, de recuperar institucionalidad. Claro, por supuesto. Claro. Eduardo, gracias por este rato. Yo te quiero ser sincero, cuando empezamos a conversar, quería que nos cuentes un poco qué implicaba esta modificación, que básicamente, entiendo, le daba una participación ciudadana al proceso de designación de jueces, y después empezaste a ir a lo... La recorta, pero después empezaste a ir a lo profundo, y otra vez la sensación de que estamos discutiendo, no digo que sean pequeñeces institucionales, no estoy diciendo eso, pero a veces perdemos la película, nos perdemos el proceso más largo, que es de esa degradación institucional de la que nos hablás, y creo que lo otro queda en el detalle, ¿no? Tengo que cerrar, pero te pido una última reflexión sobre eso. Bueno, lo emergente, la otra mecha, podríamos llamarla, es esto de que se acorta la participación popular y control popular en la designación de los magistrados de la Corte Suprema. Y en un momento de absoluto descrédito del actual gobierno, pretende ser él quien rellene los cargos faltantes para asegurarse la impunidad futura frente al fracaso anunciado del proyecto político-económico. Eduardo, un abrazo grande, gracias por el rato. Hasta pronto. Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, 555. De 16 a 18, AM530, Somos Radio. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. ¿Vuelven en ideas? Sí.
Siempre. Siempre. La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria. Nada importante me ha faltado. A papá le gustaba la música, le gustaban sus libros, su trabajo en la universidad, sus investigaciones. Nos llevaba a nosotros a la facultad los domingos, que él se iba porque no había nadie, a hacer investigaciones, y nos llevaba a nosotros. Nosotros éramos los dueños de la facultad ahí. Estudiante primero de Ingeniería Química y más tarde de Derecho, Paco Urondo abandonó la facultad y se dedicó de lleno a lo que le gustaba, escribir. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la Cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubra mi zapatito y también vayan muriendo. El Paco tenía una frase que dijo que el peronismo será socialismo, no será nada. Y dijo también, si Evita viviera, sería montonera. Es una frase de él. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando a la puerta de nuestra desidia. Francisco Paco Urondo fue tomando conciencia del tiempo que le tocó vivir y comenzó a militar en consecuencia. Primero en el Movimiento de Liberación Nacional. Luego pasó a la lucha armada en la organización peronista Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR. Estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme, sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. La suerte de Paco Urondo estaba sellada. El 17 de junio de 1976, mientras se dirigía a una cita de control en el departamento de Guaymallén, Mendoza, fue emboscado por una patrulla de las Fuerzas Armadas. En la huida, su mujer, Alicia, logró entregar a Ángela al dueño de un corralón de materiales, pocos minutos antes de ser detenida y desaparecida para siempre. Paco, rodeado y herido, tomó una pastilla de cianuro y murió. No hay que ponerse tristes por cada triste despedida. Todas lo son, he sabido, porque hay otra partida, otra cosa, digamos, donde nada está resuelto. Que vuelvan las ideas, que vuelvan. ...50 años de la muerte del militante, poeta y escritor Francisco Paco Urondo, asesinado el 17 de junio de 1976. Nuestro recuerdo, que es nuestro homenaje en esa pieza audiovisual, en esa pieza sonora de Mariano Randazzo. Bueno, estamos cerrando Que vuelvan las ideas. Tengo que contarles que Rodolfo, últimos 3 números del documento 852, se ganó contratapas de página 12 el episodio Osvaldo Soriano. Así que felicidades y a disfrutarlo. Se lleva un librazo. Rodolfo, ya la producción seguramente arregló para que lo pase a buscar aquí por la radio. ¿Cómo está el partidazo Inglaterra-Croacia? Intuimos que es un partidazo, 2-2 en solo un tiempo, están en el entretiempo en este momento. Muy bien. Así que bueno, quien pueda, es interesante disfrutarlo, sentarse. No llore, Luis Pablo. No llores. No. Yo ahora, a partir de las 6, creo que es tan interesante el segundo tiempo de Inglaterra-Croacia como lo que pase en el Senado de la Nación en función de la sesión de mañana, ¿no? Bueno, veremos qué pasa. Está por comenzar la reunión de labor, si no comenzó ya, es esa reunión donde contó Luispa, que efectivamente se está decidiendo todo. La información es bastante parecida a la que arrancamos el programa, que el gobierno está tratando de bajar la sesión. Claro. El gobierno quiere bajar la sesión. Y los aliados también. Y por presión de los aliados, para tratar de proteger a Adorni. Porque se sabe que la oposición propiamente dicha podría avanzar en la remoción del jefe de gabinete.
Y hay que mirar a Victoria Villarruel también, ¿no? El gobierno debe decir, bueno, preside Victoria Villarruel, a quien Milei dejó fuera de las celebraciones por el 20 de junio, Día de la Bandera, en Rosario, donde sí hay un lugar reservado para Manuel Adorni. No se sabe si el jefe de gabinete y no estaría va a ir mal, o no. perdón, sumo rápido, Sí. mirar también a Patricia Bullrich, ¿no? Que cuando le interesa plantea objeción de conciencia y algo sobre la situación de Adorni también dijo, es más, la criticó, ¿no? Sí, hoy hizo un posteo, yo te diría que tiró la... Si Barcesat dice, lo de Adorni es una mecha prendida, prendió la mecha a Bullrich en el oficialismo también. Hizo un posteo muy llamativo, no sé si lo vieron. Sí, sí, claro. En redes sociales, por el triunfo de la selección y los 3 goles de Messi. Con la camiseta argentina hizo el gesto 3, que en la Argentina en este tiempo significa muchas cosas, no solamente un hat-trick de Messi, ¿no? Significa otra cosa también, qué sé yo, el 3%. Bueno, Néstor, ¿mañana hablamos del G7? Sí, sí, porque terminó hoy, así que mañana hacemos una lectura de lo que decidieron y charlaron. ¿Qué es el G7? Es el grupo de las ex 7 mayores economías mundiales, que ya no lo son, pero hay todavía pesos pesados. Participó Trump, Macron, que se reconciliaron aparentemente. Ah, bueno. Y hubo invitados especiales, que de eso quería hablar. Estuvo Lula, estuvo el líder de la India, Sí. estuvo Zelensky de Ucrania. Bueno, varias cosas que comentaremos mañana en esa reunión que se hizo en Francia. Muy bien. Luispa querido, nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Abrazo a todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas. Mañana a las 4 de la tarde seguiremos en vivo aquí. Mañana jueves marchan las madres, así que un ratito después, pero préndanse, por supuesto, para Carlitos Polimeni, para la marcha, que vuelvan. Y quédense a continuación la vuelta en la 530. ¿Está Jair, no? Sí. Bienvenido, amigo. 6 de la tarde, un minuto. Chau.